Buena semana para todos, que han tenido un bonito día. Besat Hashem, Besat Ismail. Vamos a iniciar la clase de Musar nuevamente. Estudiamos el Sefer Orchot Tzadikim, los caminos de los justos, ¿verdad, Hashem? Y vamos en el portón de la modestia y seguimos hablando sobre este tema tan lindo y tan importante y que debemos todos trabajar mucho para alcanzar, Besat Hashem, esta actitud y comportamiento en la vida, la cual agrada mucho a cada uno. Muy bien, hoy estamos a 20 del mes de Adar, ya estamos a Yom HaMashiach, Besat Hashem, y también estamos al día 29 ya del segundo mes del año 24, año 5784, año judío, año nuestro, Besat Hashem. Estamos hablando sobre las 6 expresiones de la modestia, y ya la clase anterior vimos 4, y esta vez vamos a hablar de 2 más. La quinta, dicen nuestros sabios, dice el sabio que escribió el Orchot Tzadik, en la cual no se conoce a ciencia cierta, pero un sabio muy grande. La quinta dice, cuando la persona se reprende a sí misma por lo malo que haya hecho a alguien, tanto con acciones como con palabras, aunque no necesite nada de tal persona ni espere ningún favor de ella, y luego va por voluntad propia sin necesidad de que nadie intervenga a pedirle perdón, doblegándose ante él y corregir el mal que hizo, expresándose con él de manera congraciante. Esto es una expresión modestia, es una muy buena actitud cuando alguien puede reflexionar sobre sí mismo, sobre sus acciones y poder ir a corregir lo que ha hecho. Es algo muy bueno para quien lo hace. Ahora, esta es la quinta expresión de modestia. La sexta, dice el sabio, hay que reaccionar con suavidad, como dice el Pusik, el versículo. La respuesta suave disipa la ira. Dice el Mishle 15.1, nos enseña el resto. Y con voz baja, pues así es la conducta humilde, como dice el profeta. Como dice el profeta en Yeshayahu 29.4, y no hay que perder el tiempo en vestiduras lujosas y adornos, ya que la Torah establece, quítate los adornos de encima. Cuando una persona da una apariencia o quiere aparentar, quiere ahonearse, de hecho es un problema psicológico, es un problema de falta de identidad, falta de estima, de valoramiento propio. La persona en sí se desconoce a sí misma, por eso desea aparentar con ciertas ropajes que le den un estatus, un valor, una categoría ante los demás. A eso se refiere aquí el sabio. Ese es el sentido. Quítate los adornos de encima, Shemot 35:5. Ahora, y los ojos siempre deberán estar mirando hacia abajo, como dice el Pusik. El humilde de ojos, él salvará. Y yo 22:29. De hecho, la mirada de un insolente se le nota. La cara de un insolente se le nota por la mirada, toda altiva o agresiva o altanera. Y no debe dedicarse a los deleites como está escrito, el justo come para saciar su alma. Mishle 13:25. Pero el tonto come para saciar su estómago. Es un agregado mío. Pero así enseñan los sabios. Y así enseña el Kichur Shulchan Aruch. Todas estas son señales de modestia. Ahora, la modestia es una escalera. Es un sulam, una escalera que nos permite avanzar y crecer y ascender en la vida. Ascendemos a los caminos de Hakadosh Baruj Hu, como está dicho, guiará a los humildes por el juicio, enseñará a los modestos su camino. O sea, cuando una persona tiene juicio, tiene criterio en la vida, entonces ha dejado de ser un shoter, un tonto.
Se ha convertido en una persona madura, responsable, moral. Por lo tanto, Hakadosh Baruj Hu enseñará juicio y guiará a los humildes en juicio y enseñará a los modestos su camino. Dice el Tequil 25:9. Y ahí utiliza la palabra humildad para las dos expresiones. Guiará a los humildes y enseñará a los modestos. Realmente está hablando de humildad. Anabim. Y con ello logrará alcanzar el temor reverente a Dios. Pues está escrito en el Sha'ar HaKadoshah, en el Sefer Sha'ar HaKadoshah, dice que para alcanzar el temor a Dios es necesaria la humildad. También lo trae el Sha'ar Teshuvah y varios lo traen igual. El Ben Ish Chai también lo dice. No se sabe que la humildad es la base y también lo trae el Javier Yahudesler también. Por lo tanto, la humildad es la base para alcanzar el temor a Hakadosh Baruj Hu. Como está escrito, gracias a la modestia, o sea, la humildad, se consigue temor reverente de Dios, como dice el Mishle 22:4, apoyado en el Talmud Shekalí 9b. La Shejina se posa sobre los humildes o los modestos. Como dice el profeta, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Aquella persona que es humilde, que es sencilla, Hakadosh Baruj Hu le escucha su oración. Dice Yeshayahu 57:15. Pues vemos que Hakadosh Baruj Hu renunció a todas las montañas y colinas para inclinar su Shejina sobre el monte Sinai, que era el más pequeño y el más insignificante. Y poder descender allí, le agrega el profeta, despertad y cantad, moradores del polvo, porque rocío de luz es tu rocío. Dice Yeshayahu 26:19. Quien se vuelve vecino del polvo, o sea, está hablando de una persona modesta, humilde. No significa que alguien va a tener la cara en el polvo, polvada. Está hablando de la modestia, de la humildad. Es una forma alegórica de hablar. Durante su vida en este mundo vivirá en el mundo venidero. Y dice el versículo, porque por más alto que se encuentre Dios, Hakadosh Baruj Hu, él escucha al humilde. Tehillim 138:6. Y si uno ablanda el corazón como la carne, su oración es escuchada. Así lo trae el Masaje Sotá 5a en la Gemara. Como está escrito, vendrá toda carne y se aposternarse delante de mí, dice Dios. Isaías 66:23. Y también tú escucha la oración, hacia ti vendrá toda carne, dice el Tehillim 65:3. Dijo Rabbi Yoshua Ben Levi el Masaje Sotá 5b, la Gemara. Ven y fíjate cuán grandes son los de espíritu humilde delante de Hakadosh Baruj Hu en tiempos del templo sagrado, cuando la persona, delante de Hakadosh Baruj Hu. Ahora, el templo sagrado, explica el sabio, cuando la persona traía un sacrificio olá, holocausto, era retribuida por su olá. Si traía una ofrenda mijá, eran los del templo, cuando teníamos templo, era retribuido por la ofrenda mija. Sin embargo, dicen sus sabios, a quien se conduce con humildad, la toira le considera como si hubiese ofrecido todos los sacrificios. Pues está escrito, las ofrendas aceptadas por Dios son el espíritu quebrantado, como dice el Tehillim 51:19. O sea que la humildad equivale a todos los sacrificios que se llevaban en el Sagrado Templo. Cuando se reconstruya nuevamente, pronto en nuestros días, el Beit HaMikdash, volveremos a llevar nuevamente al Sagrado Templo. Dicen los sabios que la actitud debe ir conforme a ellos y la más grande de todas es la humildad. Además, otro beneficio es que sus oraciones, las de la persona humilde, no son despreciadas, como está escrito, al corazón contrito y humillado, Hakadosh Baruj Hu no lo desprecia, ya lo dije. Ahora, de la raíz de la modestia brotan muchas ramas buenas, la humildad,
La persona modesta, humilde, es paciente. Si en algún momento se sufre de impaciencia, hay que revisar un poco el tema de la humildad. Y gracias a la paciencia consigue la paz, dado que con la humildad apacigua el enojo del que está enfadado. Como dice el Pusik, versículo, la respuesta suave disipa la ira. Mishlei seguro. Y la paz es un atributo magnífico. El modesto tiene gracia, como está escrito. A los humildes dará gracia. Mishlei 3:34. El rezo del humilde es aceptable ante Hakadosh Baruj Hu porque renuncia a sus intereses. Por lo mismo fue aceptada la oración de Rabbi Akiva cuando dijo, Abinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. Está registrado en el Talmud, Ta'ani 25b. El humilde merece sabiduría, pues se rebaja ante el sabio y se sienta en el polvo de sus pies, como dice el versículo. Y el que anda con los sabios, sabio será. Mishlei 13:20, por eso para aprender se necesita ser humilde. Un arrogante, un soberbio, no aprende, porque siente que ya está formado y que nadie debe aprender. El modesto logra que se apiaden de él en el cielo, como está escrito, mas el que confiesa y se aparta del pecado conseguirá misericordia. Mishlei 28:13. Por tanto, el humilde huye de la distinción y el honor, y del honor. Pues de ello depende el recato, como está escrito, y anda con modestia con su Dios. Mijá 6:8. El modesto se contenta con la parte que le ha otorgado Hakadosh Baruj Hu en este mundo, sea grande o sea pequeña, como dice el versículo, mejor es lo poco para el justo que las riquezas de muchos malvados. De Gilin 37:16. Esta es una de las actitudes que genera muchos problemas mentales, psicológicos, emocionales, y están enraizados en o reunidos en una muy mala actitud que se llama la envidia. Yo, ¿por qué no tengo lo que tiene mi hermano, mi hermana, mi vecino? ¿Por qué me toca ver a mí esto y él no? Yo sí me toca deportarme, él no. Tiene mejor casa que yo, mejor dinero que yo, mejor esposo que yo, mejores hijos que yo, mejor presencia que yo, mejor, etcétera, etcétera. Una persona que se ve comparando, quejándose, que no tiene de los demás, es porque de una u otra manera está ciego espiritualmente. Porque no logra apreciar todo el bien que Hakadosh Baruj Hu le ha dado a él o a él. Esto está patrocinado por una también muy mala actitud, que se llama desagradecimiento. Es toda persona en el mundo, cosas buenas tiene. Y para poder desarrollar esta actitud de agradecimiento, de humildad, de dar gracias a Dios por lo que la parte que nos ha tocado, tiene que ver mucho con el hecho de que entendamos que hacemos un ticún en este mundo y que lo que tengo, lo que no tengo, es lo que necesito para hacer ese ticún. Si tengo riqueza material, entonces necesito hacer ticún con eso. Si no tengo riqueza material, entonces necesito hacer ticún. Ahora, cuando agradecemos a Hakadosh Baruj Hu por lo que Él nos ha dado, por lo que no nos ha dado, entonces estamos reconociendo que Hakadosh Baruj Hu es el Señor y dueño del mundo. Y le decimos, yo no tengo la casa que Él tiene, yo no tengo esto que Él tiene, etcétera, etcétera. Y desarrolla la muy mala actitud, cualidad de la envidia, la cual genera muchos males. Está diciendo que Dios es injusto, Halbeshul, y que Dios se equivocó con la persona al no darle lo que Él quisiera. La mayoría de personas siempre tenemos un faltante, algo que nos gustaría tener.
o una circunstancia diferente, o un asunto diferente. Pero eso no es problema de Dios. El problema es la percepción que tenemos de la vida, la manera en que nosotros miramos la vida que Dios nos ha dado. Podemos mirar el vaso medio lleno o la parte medio vacía del vaso. Depende de mi percepción. Entonces, dos personas que ven el mismo paisaje, para uno es horrible y feo, y para otro es una hermosura. ¿Por qué? Porque uno ve a blanco y negro y el otro ve a color. Y así puede entonces enfrentar la vida de manera diferente. O sea que es un problema interno, es un problema psicoemocional, la cual no ha corregido la persona en la vida y por lo tanto le impide hacer su tipo. Le impide entender la Torá, entender a Dios, tener fe y entender para qué existe en este mundo, por qué camina en este mundo y delante de quién está. Por esa razón, la persona está como ciega y no le impide vivir su fe como debe ser. Así que el resultado de contentarnos con la parte que nos tocó es el proceso final de habernos corregido por dentro psicoemocionalmente. No es fácil decirle a una persona, mira, pues perdona. Si no corriges por dentro, toda esa parte emocional, afectiva, sentimental, abandono, rechazo, todo eso impide que una persona tenga fe. La Torah sana, pero la Torah es como el medicamento. Al principio necesito que el médico me lo recete, hasta me lo aplique, hasta que yo aprendo a tomarlo solo, a aplicármelo de manera correcta y con dosis correcta. Pero es una persona decirle, estudia Torah. Sí, estudia Torah, pero necesitas tener la humildad, ¿no? Inicialmente de aprender de alguien que te lo enseñe, que sabe la dosis correcta que debes tomar. Todos los medicamentos, por ser medicamentos, no son buenos. Imagínate una persona tomando toda clase de medicamentos. Se moriría en medio de nada. Pero si va dosificado y con la necesidad que el profesional ve de la persona y la dosis correcta para el tratamiento correcto y la enfermedad identificada, entonces va a causar un efecto muy positivo. Así que todo lo que dice sabe acá es la ventana para después entrar y comenzar a observar y ver y empezar a hacer cambios y transformaciones internos para llegar a este nivel que dice el sabio. Ahora, hay una historia que le hemos contado en diferentes momentos acerca de una niña que está en el Cote de la Maravilla y que está en la parte de las mujeres y después de la mejizá, de la valla, de la separación, está un rabino y escucha que la niña está rezando con mucho fervor, como pidiéndole a Dios algo. Pero el rap, por supuesto, no sabe qué le está pidiendo, pero la nota que está rezando con mucha calma. Cuando sale, entonces se encuentra la niña ahí ya saliendo del corte. Le dice, te vi rezando bastante caballo. Sí, es que le estoy pidiendo algo a Dios. Le dice la niña, dentro de 8 días cumplo años y le estaba pidiendo algo a Dios. Le dice, Buri Hashem, ojalá Dios te lo conceda. Si es urgente. Pasaron 2 semanas y el rabino se vuelve a encontrar con la niña en el cote y ahí afuera en el patio está ella jugando, está contenta. Entonces el rab le dice, te veo contenta, o sea que Dios te concedió lo que le estabas pidiendo hace 15 días. Dijo, no, no me lo concedió. ¿Qué le pediste? Una bicicleta. ¿Y no te lo concedió? No, no me lo concedió. ¿Y entonces por qué estás contenta? Le dice el rabino. Y la niña le responde, porque si papá no me lo dio, es porque era lo mejor para mí. Entonces estoy contenta por su voluntad.
Esta es la actitud que debemos tener. Los sabios dicen que nadie tiene una carga más allá de lo que no puede soportar. Porque aunque tenemos que hacer tikkun, Hakadosh Baruj Hu no nos va a humillar poniéndonos una carga en la cual no vamos a poder. El problema es cuando el ser humano es necio y el camino tenía simplemente 3 vueltas. El ser humano por necio dio 20 y se perdió. Se demoró más para llegar, pero Hakadosh Baruj Hu nos marca el camino. El ser humano es el que se complica la vida cuando en un mundo interno desordenado, destruido, hablo de un estado mental, emocional, traumas que no se han superado de la niñez. La persona no puede ver la realidad porque ve a través de sus traumas, ve a través de sus problemáticas internas y por lo tanto el lente, el prisma con el que está viendo es a blanco y negro. Es en base a la tristeza, a la depresión, a la amargura, al resentimiento, a las frustraciones que tiene la vida, no superadas porque son etapas de la vida que no superó. Por lo tanto, aunque la persona tenga 20, 40, 50, 60 años, toda su vida la trae a su presente y no ha dejado ir esos momentos porque no los ha superado. Siempre le invito a que pueda analizar si todavía estamos viendo a blanco y negro la vida. El problema no es el paisaje, el problema son los lentes que la persona usa, o sea, el conocimiento, posiblemente negativo, posiblemente eh, basados en una percepción equivocada, que le hacen ver el paisaje de hoy bonito, todavía blanco y negro. Entonces, de esta forma ahorra a su corazón los apuros de este mundo. Cuando la persona se ha superado, se ha corregido a sí mismo, se ha sanado a sí mismo, para que así pueda dedicarse a la sabiduría y al servicio de Hakadosh Baruj Hu. Permite juzga a todos los hombres buscando siempre sus méritos. Vemos en el caso de que preguntaron a uno de los hombres piadosos, ¿por qué tuviste el mérito de ser grande entre tu generación? Y él respondió, por considerar todos los hombres que me encontré mejor que yo. Si era más sabio que yo, me decía, también tiene más temor de Dios que yo, por su gran sabiduría. Y si era más sabio, entonces pensaba sus pecados no son con conciencia, pero los míos sí. Si era mayor que yo, me decía, sus méritos superan a los míos. Pero si yo era mayor que él, pensaba, sus pecados son menos que los míos. Si éramos iguales en sabiduría, dice el sabio, y edad, me decía, su corazón es más grato al Todopoderoso que el mío. Por lo cuanto yo conozco los pecados que he cometido, mas no conozco los de él. Y si era más rico que yo, me decía, él da más caridad que yo. Y si era más pobre, pensaba, su espíritu es más contrito y está más abatido que el mío. Así que es mejor que yo. Y de esta forma honraba a todos los hombres y me lo cuidaba. O sea, reconocía que esa persona tiene el nivel de vida porque por alguna razón Dios la nadie tiene más de lo que no debe tener. Si la persona lo consiguió de buena o no buena manera, igual tampoco hay razón para envidiar. La envidia, estimados, es la raíz de muchos males. Aparte, la envidia genera mal de ojo. De que la persona tenga una queja, avanza todo el tiempo, una mentalidad negativa. A veces cuando la gente envidia que por qué otro tiene y yo no tengo, la envidia hace que la persona se estanque en la vida, se vuelva arrogante, orgullosa, no asuma responsabilidad en la vida y piense que todo el mundo tiene que asumir la responsabilidad de sus propios fracasos y de la incapacidad de asumir la responsabilidad de su propia vida. Y aleja la humildad. Sat Hashem, que podamos pensar, analizar
reflexionar sobre estos puntos y poder tomar correctivos, usar Hashem, una teshuvá, y pedirle a Kadosh Baruj Hu que nos ayude, nos dé entendimiento para nosotros emprender nuestra propia corrección o seguir cada día corrigiendo nuestra vida. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Seguimos en la próxima clase con el tema de la modestia, la cual no hemos planeado, pero seguramente en la próxima clase terminaremos este tema y seguiremos otro con mucho interés también. Que Hashem nos cuide, que tengan una buena semana y nos veremos en la próxima. Chao, chao.